24 horas comiendo de todas partes del mundo en Los Ángeles. Ven. Tenemos que ir a Ensenada a probar taquitos allá, pero gracias a los señores Gilberto y María Romero por haber traído esta belleza hasta la ciudad de Bellflower, aquí en Los Ángeles, California. Y mira esto, qué belleza. Flores comestibles para la sopa típica de Camboya. Una de las comidas más típicas de Estados Unidos. Esto no es más que papita rallada. Aquí la tenemos, aquí ya llegó nuestra pupusa, comida típica salvadoreña en Los Ángeles. Pero una pupusa jamás se come con cubiertos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en Estados Unidos. Estamos en el estado de California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles. Esta es una ciudad que tiene unos 5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 130,000 son inmigrantes. Y es que la cantidad de población extranjera que hay en el estado de California es impresionante. La mayoría de ellos, aproximadamente 60%, son latinos y otro 30% es asiático, por lo cual a mí se me ocurrió este video. Vamos a probar comida de todas partes del mundo en Los Ángeles por 24 horas, porque si hay algo que tiene esta ciudad es variedad, no solo gastronómica, sino también cultural, que viene dada, por supuesto, por todos esos inmigrantes que han encontrado en Estados Unidos ese lugar que se llama hogar y que han hecho aquí su nidito para traer también sus comidas típicas de los distintos países de donde vienen. Así que acompáñenme en este video que va a estar súper, hiper, mega, archi gordelio. Y estoy comenzando este video en este lugar que se llama Shoreline Village. Esto es en Long Beach, aquí en California. Y el motivo por el cual estoy comenzando aquí, bueno, primero es un lugar súper lindo, pero creo que eso se los puedo mostrar en un video aparte solo de playas de Los Ángeles. ¡Ay, Dios! Va una ardilla por allá corriendo, déjame ver si la alcanzo para grabarla. No, ya se fue. Bueno, en fin, el motivo es que estamos muy cerca de Camboya Town y como aquí hay tantos inmigrantes, pues ellos han hecho sus barrios, ¿no? Como el barrio chino, el barrio japonés, el barrio camboyano, el barrio latino y así sucesivamente. Entonces, esto está cerca del barrio de Camboya, donde vamos a comenzar este video. Aquí está la ardillita, vamos a ver si no corre asustada porque me le acerco mucho. Mira, yo digo que las ardillas son unas ratas pero cifrinas. Dime si no. A ver, ardillita. Sí, sí la ven, ¿verdad? Oh, está muy cute. Miren, una ardilla californiana. Estamos en el downtown y miren, este edificio por el cual estamos pasando, que ven aquí justo detrás de mí, es el edificio más antiguo de Long Beach. Dicen que está embrujado. ¿Ustedes creen en eso de edificios embrujados? Hay muchas cosas que dicen en Estados Unidos que están embrujadas. Otra cosa que está aquí en Los Ángeles es el Hotel Cecil, que también sería interesante de grabar, o al menos esa zona donde está el hotel. Pero déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un video, por ejemplo, del downtown de Los Ángeles. Solo 10 minutos en carro y ya estamos aquí en Camboya Town. Miren qué lindo lo que tengo detrás de mí. Es un mural que me recuerda tanto a Angkor y yo creo que, bueno, es una de las puertas de la ciudad de Angkor y aquí de fondo tiene parte de lo que estábamos viendo allá, ¿no? De la zona de Long Beach, como el downtown. Entonces es muy bonito porque es como la mezcla, ¿no? De lo que se traen de su país y de lo que consiguen aquí. Ya saben que este es un tema que a mí me toca mucho porque mi papá era inmigrante. Él se vino de España a Venezuela y bueno, actualmente hay un montón de venezolanos, aproximadamente 7 millones que están por todo el mundo. Entonces el tema de la inmigración es un tema que nos toca
muy de cerca sobre todo a los latinos, y las personas de Camboya se vinieron para acá después de un genocidio que se vivió en su país, que fue por allá en el año 1975. Así que a partir de 1980 Estados Unidos comenzó a recibir muchísimos refugiados de Camboya después de haber pasado eso con el régimen rojo, conocido como los Khmer Rojos con Pol Pot. Si no saben de eso, les recomiendo que hagan una investigación pequeña en internet. Y bueno, ahora sí yo creo que es momento de ir a buscar nuestra comidita camboyana para seguir con este video. Y por aquí está mi sopita, mi Nom Ban Chok. Uf, mira qué belleza. Está bastante lleno este bowl. Estos son noodles. Wow. Huele delicioso. Esta sopa recuerdo que la probé en el mercado de Siem Reap, claro, justo antes de ir a Angkor. Sabe muy parecida a la sopa que probamos en ese mercado. Definitivamente yo creo que Estados Unidos es un país especial para probar comidas de todas partes del mundo. Si vienes para acá tienes que aprovechar de hacer esto. Además, mira, este platillo no solamente es, digamos, la sopa con los noodles, sino que además viene con todo esto. Entonces por aquí tenemos, fíjate, pepino, que lo tienes que agarrar para ponerlo en la sopa porque esto se complementa. Entonces lanzamos aquí pepinito. Esto que tenemos por este lado, ¿qué es? No lo sé. Los que sepan, déjamelo en los comentarios. Yo creo que es cebollín. Por aquí tenemos zanahoria, algunos borotecitos de alfalfa. Allá en el mercado de Siem Reap fueron bastante generosos con esto. Tenemos unas hojitas de albahaca. Esto tampoco sé qué es. Parece como... ¿qué será? No lo sé. Y mira esto, qué belleza. Flores comestibles para la sopa típica de Camboya. Yo le voy a poner ahí unas cuantas. Y luego por aquí tenemos un poquito de limón. Uf, esto es delicia. Y mira, por acá nos dejaron un picante, que nos dijeron un chilito. Nos dijeron cuidado, porque esto está más poderoso que el Imperio Angkor cuando estaba en todo su esplendor. Entonces, poquito porque es bendito. Vamos. ¿Para qué se pica así? Así. Dime si no se ve una belleza con las flores comestibles. Ok, ahora sí, vamos a probar nuestra sopita. Mira, fideos, florecitas, un poquito de pepino, un poquito de hierbita. ¡Ay, qué rico! Buenísimo. Y si una de las comunidades más grandes que hay en Los Ángeles es la de los latinos, por supuesto no podemos dejar por fuera de este video una comida latina. Yo creo que la mayoría de latinos que hay aquí en esta ciudad es de México, aunque también podemos encontrar, por ejemplo, salvadoreños, guatemaltecos, dominicanos, bueno, de todas partes de América Latina, incluso debe haber venezolanos. Pero la comida mexicana es tan popular que incluso la conseguimos en la calle, es decir, hay vendedores de frutas, de elotes, de tacos. Y uno de los lugares que a mí más me gusta de comida mexicana es un lugar de tradición que tiene muchos años. Vamos a ir ahorita a este sitio que se llama Taconazo, por eso estamos manejando desde aquí, desde Long Beach, para llegar a otra zona de Los Ángeles que se llama Bellflower, y es donde está ese restaurante. Ya ustedes van a ver, delicioso. Miren, y por aquí, por supuesto, no podemos dejar de lado la comida rápida, también mexicana y de todas partes del mundo. Esta es una cadena que se llama Del Taco, tipo... ¿cómo es que se llama el otro? El de Taco Bell. Tipo Taco Bell, algo así. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, cadenas de comida rápida filipinas. Esa se llama Jollibee's, y así de todas partes del mundo. No, es que este país es una maravilla porque es el país donde consigues de todo el mundo. Y llegamos. Miren, por aquí está el Taconazo Express. Bueno, esta es la parte express porque puedes hacer el pedido y te lo llevas rápidamente, pero hacia allá está la parte de restaurante donde te sientas a comer ahí. Miren el menú de este restaurante. Por supuesto hay tacos
de pescado, de camarones, al pastor, de asada, de pollo, de papas, de ricota, de queso de ricota o de frijoles. A mí me encanta este, que es el de camarones. También hay burritos, tortas, tacos dorados que son fritos, tacos trays. Oh, wow, ese está súper, es como un pack de varios tacos y combos, y por supuesto los cócteles y ceviches. Este restaurante existe desde aproximadamente los años 70 y fíjate, ha crecido muchísimo. Tenemos drive-thru, hay por supuesto pedidos para pick-up. Esta área que te comenté es el área express, y lo que también tiene este restaurante es mucha competencia. Por este lado, mira lo que tenemos, un restaurante de taquitos al pastor, y si te vienes por aquí conmigo, mira lo que tenemos detrás de mí. ¡Chachán! Taco Bell. ¿Cuál de los tres elegirían ustedes? ¿El que es especializado en tacos de pastor, Taco Bell o Taconazo? Yo me quedo con Taconazo, ya vas a ver por qué. ¡Chachán! Aquí está el motivo por el cual Taconazo es mi favorito. Mira, esto viene con una salsita, servilletas, aquí está nuestro ticket. Y lo mejor de todo, mira, el taquito, ahí ya va. ¿Estamos? Gracias, necesito ayuda por aquí. Asistente de cámara. Mira esta belleza. Vienen en una cajita. Mira, desde 1978, te lo dije, desde los años 70. Esta es una empresa familiar de Gilberto y María Romero, que emigraron de Ensenada y fundaron este restaurante en el año 78, haciendo deliciosos tacos. Ellos comenzaron en un food truck, y la contribución que han hecho para la comida de Los Ángeles y su dedicación al negocio y a la tradición familiar continúa hasta el día de hoy. Entonces la verdad es que comprar esto es como comprar tradición mexicana. Pero mira lo mejor de esto. No, dime si no se te hace agua la boca. Ahí viene el taquito con un pico de gallo, lechuguita. Vamos a ponerle limón, limoncito, y algo que me fascina de este restaurante es que viene con esto. ¿Cómo se llama esto? Está picante. ¿Cómo se llama? Un chilito, por supuesto. Muchas gracias, asistente. Vamos a abrir aquí la salsa, mira. Bello, hermoso y fabuloso. Yo me imagino que esto debe ser picante. Así que vamos a ponerle poquito porque es bendito. Vamos a probar el taquito este. Uy, ese chilito es lo máximo, qué rico es. Ay, por Dios, este es un tacote. En Los Ángeles no puede faltar la comida mexicana. Por supuesto, como parte de todas las comidas del mundo que se consigan aquí. Probemos y aprobemos este taco. Ay, no. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a Ensenada a probar taquitos allá, pero gracias a los señores Gilberto y María Romero por haber traído esta belleza hasta la ciudad de Bellflower, aquí en Los Ángeles, California. Esto es una delicia. Si algún día vienen, por favor, no se lo pierdan. Yo voy a seguir con más de este video. Yo he comido mucho por hoy, entonces yo creo que no puedo seguir comiendo porque de verdad no me cabe en la pancita. Así que vamos a dejar, esto es 24 horas, todavía tengo tiempo de completar las 24 horas con par de comiditas más, así que nos vemos mañana para un desayuno y un almuerzo. Y mientras yo voy a reposar mi pancita, déjame en los comentarios, mira, ¿qué te parece mi outfit del día? Sí, estas son ugly sandals. ¿Te parece mi pantalón? Ahora estoy un poquito más colorida. Vamos a ver con qué les salgo mañana para que sigamos en estas 24 horas de comidas de todas partes del mundo en Los Ángeles. Nuevo día, nueva comida, pero antes mira mi outfit de la alegría. Ay, qué lindo mis versos, mírame. ¿Qué te parece? ¿Cómo estoy el día de hoy? Mucho jean, mucha moda. Esto es gracias a Vanessa Rondón. Ustedes dirán, bestia, Gladys está como cambiando su outfit.
sí, estoy cambiando, mejorando, mejor dicho, mi estilo, y eso lo he hecho con una asesora que ha sido lo máximo porque me ha enseñado mi tipo de cuerpo, mi paleta de colores. Además de eso, ella es personal shopper, entonces me avisa así como que mira, puedes comprar esta cosita, y si no quiero gastar dinero, ella, que es lo mejor, te enseña a armar outfits con lo que ya tienes en tu armario. Entonces de verdad que eso a mí me emociona mucho. También me ha enseñado mucho a usar accesorios. Hoy no tengo muchos accesorios porque simplemente quería que la chaqueta y el color naranja fueran los protagonistas para poder venir a comer comida americana, porque si estamos haciendo este video de comidas del mundo en Estados Unidos, un país que tiene aproximadamente 330 millones de habitantes, de los cuales 50 millones son inmigrantes, ¿cómo vamos a dejar por fuera la comida americana? Por eso vinimos a este lugar que es un diner, se llama Heritage. Esto es en la ciudad de Long Beach, y aquí ustedes van a ver no solamente un lugar muy tradicional de este país, que está súper lindo por cierto, sino que también van a ver los desayunos típicos de aquí. Acompáñame a esta comida, en este reto, 24 horas comiendo de todas partes del mundo en Los Ángeles. Ven. Y ya estoy aquí lista para ordenar. Mira, este menú, bueno, este es un menú así tradicional de los lugares de Estados Unidos, thank you, donde se viene a desayunar. Ya nos acaban de traer el cafecito, me encanta. Mira, un guayoyo, bueno, mejor dicho, un americano. Y mira, aquí son groserías, te traen el montón de... Esto es leche, ¿ok? Tenemos sabor de vainilla y bueno, la lechita normal. Ok, mira, lo que te decía del menú, este lugar es súper porque venden una comida deliciosa. Este se llama, por ejemplo, Country Farm Fresh, como fresco de la granja. Nosotros lo que vamos a ordenar el día de hoy es este que está aquí, que se llama LA Marathon, y es como el más llamativo de este lugar, ¿no? Va a ser un desayuno grande. Ya van a ver con lo que viene, no se los voy a decir todavía, pero mira, también hay otras cosas que se ven deliciosas, como los postres, las bebidas. Wow, yo creo que quizás podemos pedir un postre después. Las merengadas, tenemos sándwich, tenemos muchas cosas en este menú que está súper. Yo le voy a tomar fotos y se los voy a dejar en mi cuenta de Google Maps, ¿ok? Y también fotitos de este lugar porque esto está súper lindo. Es un lugar así como muy, no sé, te da vibras vintage, te da vibras como de los años 60, de los años 70. Y aquí tenemos nuestro platillo. Mira esta bomba, o sea, de verdad, señores, se pasan, Fabianitos, se pasan. Aquí voy a engordar a huevo, como dicen los mexicanos. No, bueno, aquí esto es para compartir. Obviamente yo no estoy sola, Christopher está detrás de la cámara, entonces él me va a ayudar. Yo traje refuerzos para que todo esto pues no se vaya a quedar aquí en el plato, sino nos lo podamos comer. Mira, antes del plato nos trajeron esto, que es una mantequillita. Bueno, esto yo no creo que se llame mantequilla. Quiero que veas lo suave que es. Más que una mantequilla, es como... wow, una cremita, mira, súper suave. Y por supuesto nos trajeron también por acá un syrup, que es con el que se acompañan las panquecas. Las panquecas están aquí en el plato, son estas que ustedes están viendo aquí, mira, panquecas. Arriba nos pusieron tostada francesa. Aquí tenemos la salchicha, la tocineta. Sí, yo estoy manoseando mi plato porque es mío y tengo las manos limpias. Tenemos por acá una rebanada de, esto debe ser, me imagino yo, jamón de pavo, huevitos y el hash brown. Mira, esto es una de las comidas más típicas de Estados Unidos. Esto no es más que papita rallada, pero esto es, o sea, bomba. Ya va, necesito probarlo porque se me hace agua la boca. El hash brown no tiene desperdicio. Y esto, bueno, yo no sé cómo se come, Christopher, ¿nos puedes enseñar cómo pongo el sirope encima de todo esto? Primero la mantequilla. Ah, primero, entonces quito esto para ponerle la mantequilla a una panquequita. No, esta, o sea, esto es, Dios mío. Yo pensé que no había una mantequilla mejor que la mantequilla burrera, de esas que usan en las areperas venezolanas, pero sí la hay y es esta. Mira cómo se derrite en las panquecas. Wow, está
súper. Le vamos a poner también un poquito a la de abajo. Así, mira. Aquí le faltó. ¿A ustedes cómo les gustan las panquecas? A mí, por ejemplo, me encantan con mantequilla y azúcar. Pero yo sé que hay mucha gente que las prefiere, por ejemplo... ¿Te estás riendo de que me gustan con mantequilla y azúcar? Esas son mis favoritas. Pero yo sé que hay mucha gente que le gustan, por ejemplo, con mermelada. ¿Le ponemos mermelada? ¿No? ¿A ti no te gustan con mermelada? Bueno, yo voy a dejar una aquí para mí. Y ahora, si le ponemos el sirope. Pero esto se echa así que caiga encima de lo demás. No, a veces, yo siempre lo muevo de un plato a otro. Ah, ok. Por y eso, lo como al fin. Ah, por eso aquí tenemos otro platito, ¿ves? Entonces, lo que hacemos es, sacamos aquí nuestra tostada francesa, sacamos aquí nuestra panquequita. Claro, tú dejas esto como de postre, ¿verdad? Ok. Voy a retirar la tuya para acá también entonces. Así. Naguará, estas son madres panquecas. Y entonces vamos a probar. Espera, un poquito de la carne. Esto es divino. Pero no es de pavo. ¿No es de pavo de qué es? Pork. Ah, ok. Como un pedacito del puerco que te lo hacen cocido. Mira, delicioso. Si un día vienes a Estados Unidos, esta es una de las comidas que tú tienes que disfrutarte aquí porque es no solamente típica, sino espectacular. Y lo que más me gusta de estos lugares es que compras tu tacita de café y tienes el refill de café. Voy a disfrutar el desayuno, bye. Un pajarito me dijo que los huevos revueltos y el hash brown en Estados Unidos... Ay, sí, porfa. ¿Me puedes dar chalula? Sí, gracias. Se comen con salsa de tomate. ¿Tú crees? ¿Qué dice Christopher? ¿Qué dice ni tan gringo? ¿Y qué te parece que todos hablan en español en Los Ángeles? Sí, es verdad, la señora nos escucha hablando español y ella nos habla en español. Me encanta porque en Estados Unidos, thank you, gracias. Aquí nos trajo la salsa, mira, chula. En Estados Unidos estaba leyendo que no hay idioma oficial, ¿no? Y eso me dejó como impactada porque yo pensé, obviamente, que era el inglés, pero el inglés es como el idioma oficial de facto. La mayoría de la gente lo habla, obviamente. Sin embargo, el segundo idioma más hablado es español. Y bueno, también entre las comunidades de otros países, por supuesto, hablan sus propios idiomas. Así que eso me encanta, que este país es multicultural. Indio comido, indio oído y yo quedé súper full. O sea, de verdad que este restaurante es como para pequeños monstruitos que tengan mucha hambre y quieran venir a comerse, a atragantarse ese platillo. Pero está delicioso, 100% recomendado. Voy a reposar unas horas antes de hacer nuestra siguiente comida del mundo aquí en Los Ángeles. Ya estoy lista para nuestra siguiente comida y para ello vinimos a Pequeña India o Little India aquí en Los Ángeles. Es tan India que miren esto, hay una tienda de regalitos y música llamada Bollywood. Sí, como el cine de India que es Bollywood. Y vamos a ir a comer a ese restaurante que tenemos allá que se llama Paratha Grill, dice India Food. Espero que haya samosas o quizás un butter chicken, un pollito a la mantequilla. Vamos a ver qué nos depara este Paratha India Food. Y aquí tenemos nuestras bellas samosas, mira esto, wow, y en una bandejita así con separaciones tal cual en India. Y bueno, te digo tal cual en India porque yo comía esto en un centro comercial, en un restaurante que se llamaba Punjabi Express, creo, era lo máximo, y te lo servían así en estas bandejitas bien tradicionales de allá. Lo que huele, delicioso, ellos usan tantas especias, es una cosa deliciosa. Y la samosa, mira, es como una empanadita frita, esta es de vegetales. Vamos a ver si la podemos partir. Uy, ¿qué tal se ve esa samosa? Dime tú cómo se ve porque yo te digo que huele delicioso. Y por supuesto, vamos a ponerle una salsita. Ay, por Dios, la comida india es maravillosa.
Esa salsa yo no sé de qué es, pero está divina, es como dulce y a la vez un poquito ácida. Vamos a ver esta. Esto es una maravilla. Y mira, me encanta que detrás de mí tenemos un lugar en el que hay oferta para comprar un chip con textos o mensajes de textos ilimitados para India. Por aquí tenemos publicidad musical para el Día de las Madres de India. En la entrada del restaurante hay periódicos indios. Me encanta que los inmigrantes hagan su propio espacio en un país que los recibe, y qué delicia que nosotros podamos disfrutar de su comida. Después del snack de la samosa, bueno, decidí darme un baño, cambiarme, refrescarme un poquito y venir a un último lugar. Y lo que estás viendo detrás de mí es una pupusería, un restaurante de comida salvadoreña donde venden uno de sus platillos típicos, que es la pupusa. Y no podíamos dejar otro restaurante latino por fuera, porque aquí la comunidad latina es muy grande y aunque muchísimos de ellos son mexicanos, también hay personas de muchos otros países. De hecho, pasé por la autopista cerca de Hollywood y vi el pequeño Bangladesh, el pequeño Thai, el pequeño Armenia también. O sea, las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos son súper grandes, pero como yo soy latina, dije, vamos a elegir otra comidita latina, un país que me encantaría conocer y visitar, así que vamos a probar las pupusas de El Salvador. Aquí la tenemos, aquí ya llegó nuestra pupusa, comida típica salvadoreña en Los Ángeles. Esto huele delicioso, me recuerda un poquito a la arepa venezolana. Mira, esto está tostadita, ¿no? Esto lo hacen con una masita que hacen como bolita y pan, la lanzan a la plancha. Esta pupusa es una de las más famosas porque es la revuelta. Bueno, se me olvidó decirte que antes de lanzarla a la plancha le ponen el relleno, ¿no? Entonces como que la amasan y ahí la tiran. Mira, este relleno se llama revuelto. Lo voy a abrir para que veas un poquito qué tal mi pupusa. Bueno, la verdad yo no sé bien cómo se come esto. Creo que es huevo, chicharrón y si no me equivoco, esto también tiene queso. Ah, no, creo que la pupusa revuelta es frijoles, queso y chicharrón. Mira el relleno. Vamos a probar solo el relleno a ver qué tal. Ok, definitivamente está divino eso. Ahora, ¿cómo se come la pupusa? ¿Se abre y se rellena más? Porque fíjate algo, esto te lo traen así en el plato, pero antes de traerte el plato, ¡chachán!, estos dos acompañantes están por aquí presentes. ¿Qué son? El encurtido. Mira esto, el encurtido por supuesto huele a encurtido, como lo que se usa para la yaca venezolana en diciembre. Esto tiene un poquito de repollo, un poquito de zanahoria. Y mira, yo voy a agarrar bastante encurtido porque yo creo que esto se tiene que comer así. Bueno, tampoco la vamos a convertir en encurtido con pupusa, ¿no? Es pupusa con encurtido. Pero esto se mete aquí adentro de la pupusa. ¿Qué tú dices, camarógrafo? ¿Así? Yo digo que arriba, sobre el pupusa. Ah. Pero mira, los instintos venezolanos es rellenarlo. Los instintos venezolanos es rellenar todo lo que se parezca a una arepa. Ok, entonces hacemos así. Vamos a ponerle por aquí otro poquito. Ay, Dios mío, ¿qué dirán los salvadoreños cuando vean mi video? Y por supuesto, la salsita, mira, me encanta, viene en una taza medidora. Los latinos somos muy cómicos. Además que este restaurante está todo colorido, tiene cuadros salvadoreños por todas partes. Tenemos globitos voladores, mira, plantitas. Espectacular. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. Salsa en nuestra pupusa. Ok, excelente. Y ahora vamos a comerla. Pero una pupusa jamás se come con cubiertos. ¿Escuchaste bien? Esto con una pupusa no va, no sirve, no cuadra, así que vamos a dejarlos lejos. Esto se come, mira, con la mano, mi amor. Agarramos nuestra pupusa y le metemos nuestro mordisco. Vamos a ver qué tal. Uf, está muy caliente. Fuiste modo taco. ¿Cómo ves? La salsa está un poquito picante, pero no tanto, entonces es como que lo suficientemente picante para que puedas disfrutar tu pupusa. Vamos a darle otro mordisquillo. Y aquí debería agarrar un vuelo para irme a El Salvador y probar esto. ¿Ustedes cómo se comen esto? ¿En la calle? ¿En su casa cuando desayunan? ¿En su casa cuando cenan? O sea, déjame saber en los comentarios. Mientras tanto, yo me voy a terminar
mi pupusa aquí en Los Ángeles. Y con ese platillo terminamos este video. Coméntame qué te pareció probar comidas de todas partes del mundo aquí en Los Ángeles. Definitivamente una ciudad que tiene muchísimas cosas por descubrir, muchísimos lugares por conocer y también mucha comida por probar. Si te gustó, puedo evaluar hacer una segunda parte con comidas que ustedes decidan aquí en los comentarios. Entonces me puedes decir: Gladys, me gustaría que lo hicieras con comida de Bangladesh, comida thai, comida de Vietnam, por ejemplo. No sé, lo que a ti se te ocurra, déjamelo en los comentarios, porque estoy segura de que aquí cualquier país va a tener restaurantes y podemos probar su comida. Como siempre, si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, déjame tu like, la manito arriba siempre ayuda a que uno tenga el ánimo también arriba y digamos: wow, este video le gustó a la gente, vamos a continuar haciendo más videos para ellos. Por supuesto, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando publique otro video como este. Y nos vemos pronto. Me despido con besitos gordelios. Chao, gracias por haber visto este video. Besitos desde Los Ángeles. Hasta luego.